Hola, bienvenidos. Esto es Biohacking para la Salud. Tu servidor Víctor Garzón, oncólogo molecular y especialista en cáncer, quiero platicar contigo de cerquita. Ojalá que puedas escucharnos desde tu casita, tu computadora, tu tablet o tu celular. El tema que vamos a tocar enseguida, sin duda, va a ser de tu interés. No te vayas. Mira, te voy a explicar qué cosa es el biohack. La palabra correcta en inglés es biohacking, pero en español, en castellano, es válido decir biohack o biohackeo. Es importante porque en nuestro organismo hay múltiples funciones que se traslapan todas y que en ocasiones no nos percatamos de lo que ocurre y no conseguimos nuestros objetivos. El tema de hoy es ayuno intermitente. ¿Para qué sirve y cómo mejora tu salud? Quiero comentarte que es un punto importante, no importa la edad que tengas, puede ser adolescente, un joven, un hombre maduro, una mujer madura o incluso una persona de la tercera edad. Estos temas que voy a tocar en estos momentos sin duda te van a servir. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros en las mañanas tomamos nuestro celular, a veces lo tomamos con la intención de enviar un mensaje, de checar una noticia o de comunicarnos con una persona con la que teníamos compromiso de comunicarnos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que de repente tienes, y sé que te ha pasado, de repente tienes el celular en la mano y ¡pum!, llega una notificación de Facebook, de Instagram, de Uno Noticias, etc. Y empiezas a checarlo, le contestas a otros compañeros, estás en un chat de tu escuela y de repente, 20 minutos después, dices, momento, ¿a qué entré? ¿Qué es lo que realmente quería hacer? Eso frecuentemente ocurre. Y no solamente ocurre con nuestro celular, ocurre con nuestra vida propia. Nosotros no pensamos en nuestra salud ni en nuestra longevidad. Damos por sentado que estamos vivos y que la vida la tenemos regalada para siempre. También damos por sentado que somos jóvenes y no nos ponemos a pensar que vamos a envejecer. Nadie puede evitar ni el envejecimiento ni la muerte. La oncología molecular, una rama que tu servidor maneja, pues soy cirujano oncólogo y especialista en oncología molecular por el Centro Nacional de Investigación Oncológica en Madrid, aborda muchos temas de la biología celular y de la biología molecular. Uno de ellos, que yo creo es muy importante, es el ayuno intermitente. Todos hemos escuchado del ayuno intermitente. A veces entramos a YouTube y vemos ayuno intermitente, beneficios. Los artistas hacen 16/8, etcétera, etcétera, etcétera. La rama médica en general ha pensado que el ayuno no tiene una mayor utilidad. Pero ojo, el ayuno tiene mucha utilidad. En el año 2016, el doctor Yoshinori Uizumi, un japonés, ganó el premio Nobel por haber descubierto el concepto de la autofagia. Fíjate nada más lo importante que es este tema. Voy a hacer un paréntesis largo y grande, pero creo que en nuestra capacidad mental para entender las cosas, siempre es importante tener un contexto global de dónde se estaciona, por decirlo así, o dónde encaja un tema específico como el ayuno intermitente. Mira, nuestro organismo, desde el momento en el que se forma, desde que comienza con ser un embrión, empieza a envejecer. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y el proceso de envejecimiento es continuo. No podemos detenerlo. Todos vamos a morir, pero ojo, no es lo mismo llegar a X edad con artritis en la cadera, reumatismo, dolor de las rodillas, o llegar, como algunos logran llegar, a los 80, 90 años de edad, en plena actitud física. Sin duda vamos a morir, nadie es eterno, pero es importante. Un tema muy importante el día de hoy, sin discusión alguna, y es un tema incluso de políticas públicas, porque México, desde hace aproximadamente 8 o 9 años, ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad, y fíjate que también ocupa el primer lugar de obesidad infantil. Es increíble. Cuando yo estudié medicina, pues sabíamos que la diabetes era una enfermedad crónico-degenerativa. Yo he tenido pacientes de 12 años de edad, unos niños con diabetes. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Sin duda,
El factor genético y el factor molecular son importantes, pero también nuestros hábitos. Nuestra vida se convierte en una especie de celular donde tú tienes un objetivo claro y definido cuando te acuestas, cuando piensas que tienes que hacer esto, cuando surgen en ti, tengo que bajar de peso, tengo que tener mejor condición física, tengo que verme como Aquaman, no sé, algo así, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando en la mañana empiezas con el trabajo, las tareas de la escuela, las presentaciones en internet, tus clases o lo que tengas que hacer? De repente te pierdes. Nos pasa justamente como el celular. Es entonces importante entender que cuando hablamos de peso, regresando al tema y cerrando el paréntesis, cuando hablamos de peso, estamos hablando de salud, estamos hablando sin discusión alguna de nuestra propia vida. Difícilmente hoy, no quisiera decirlo, pero medítalo. Yo me atrevería a preguntarte, ¿crees que estás viviendo al 100% de tu potencial? ¿Crees que gozas de la salud que realmente envidias de otros? ¿O crees que estás en una plenitud de tus facultades físicas y mentales? Y la última pregunta es, ¿estás viviendo la vida que quieres? Porque entonces tus respuestas, que son privadas, nadie las va a saber, nadie va a ver tus anotaciones y nadie va a saber lo que estás pensando excepto tú, tu juez. Entonces, si uno de tus problemas es el sobrepeso o la obesidad, que es muy fácil de diagnosticarlo, ¿verdad? No necesitas ser médico para saber que estás gordito. Antes se decía que estar gordito era ser simpático y que más valía lleno de vida que flaco sin chiste, pero fíjate que no es así. La obesidad y el exceso de calorías en nuestra alimentación disminuyen tus expectativas de vida. Está demostrado, no hay discusión alguna, que si tú disminuyes tu ingesta de calorías o disminuyes tu peso en un porcentaje aproximado del 30%, ¿sabes cuánto tiempo más tienes de expectativa de vida? Tus expectativas de vida van a subir entre un 15-16% hasta un 30%. Para alguien puede parecer poco, pero para quien está enfermo sin duda es mucho. Y para ti, hoy que puedes cambiar las cosas, es importante saberlo. La pregunta fundamental es, ¿por qué debo practicar el ayuno intermitente? Ojo, más adelante en otros programas hablaremos de 4 estrategias rápidas, entre comillas, para bajar de peso sin rebote en forma permanente. Las voy a mencionar ahorita de alguna manera. 1. Practica ayuno intermitente. Lo ideal es un mínimo de 16 horas y ahorita voy a explicar por qué 16 horas. 2. No veas tu tablet, tu televisión, tu celular o tu computadora al menos 2 a 3 horas antes de irte a dormir. 3. No cedes ni tomes ningún alimento por lo menos 3 horas antes de irte a la cama. Y número 4, procura comer en 8 horas o en menos tiempo la misma cantidad de comida que sueles comer, pero practicando ejercicio a intervalos regulares. El día de hoy vamos a tocar el tema de ayuno intermitente, que entra dentro de los primeros puntos. Este ayuno intermitente, a veces nos preguntamos para qué sirve, cómo es, qué debo comer, qué no debo comer, cuántas horas debo comerlo. Fíjate que lo que voy a mencionar enseguida está escrito en las revistas de ciencia y menciona una parte fundamental, que es cómo funciona el ayuno intermitente. El ser humano, cuando dejó los árboles, al menos en la teoría evolucionista, ¿verdad? No vamos a entrar en discrepancias de otro tipo, pero cuando el ser humano bajó de los árboles y empezó a caminar y a comer otras cosas diferentes a los frutos, a ingerir grasa y proteína animal, su cerebro evolucionó y cambió, y sus hábitos también. Inicialmente todo el acceso que tenía a los carbohidratos eran las frutas, que podía acceder a ellas, las semillas que podía recolectar y la miel que lograba obtener. Se supone, por estudios antropológicos, que el máximo de azúcar que podía comer un ser humano en el Paleolítico era alrededor de 2 kilogramos de miel. Ese era el máximo. Fíjate que hoy, y ese es un tema muy importante que hablaremos mucho más adelante, hoy
el asunto del azúcar es un verdadero problema de salud pública. De hecho, para mí, y tengo por ahí un libro escrito de ello, que ya pronto saldrá o verá la luz, el azúcar es la droga del siglo, la verdadera metaenfermedad del siglo XXI. El ser humano hoy, en el 2021, consume casi 1,5 veces su propio peso en azúcar. ¿Crees que esto sirve? No es así. El cuerpo humano está acostumbrado desde toda su historia a periodos prolongados de ayuno, donde el cuerpo se regenera y está capacitado para soportarlo. Imagínate que tú hoy, y te pido que lo imagines, ¿verdad? Porque no sé qué desempeñes, puedes estar en un trabajo de oficina, frente a la computadora, dando clases, no sé, X actividad, pero resulta que te ponen de repente en una especie de programa de supervivencia al desnudo o algo así, te ponen de repente en un bosque y no tienes el acceso para comer todas las calorías que estás acostumbrado a comer, incluyendo pizzas, hamburguesas, donas, galletitas con el café, que es lo más ocurrido en las oficinas. Pero, si no los tienes, ¿tu cuerpo se daña? ¿Pierde energía? No, el cuerpo tiene mecanismos de adaptación que son precisamente lo que sirve. A ver, si tú tomas 8 horas de ayuno, en esas 8 horas de ayuno consumes más o menos el 90% de tu glucógeno hepático. El glucógeno es una forma de azúcar, de carbohidrato, que se encuentra normalmente en nuestro organismo, principalmente en el hígado. Para esto, un pequeño paréntesis, es importante recordar que nuestras células y casi la totalidad de nuestro organismo está hecho fundamentalmente de proteínas y de grasas, no de carbohidratos. Los carbohidratos los utilizamos como energía y esa energía la obtenemos en base a los alimentos. Paréntesis importante, hay animales que no consumen carbohidratos, como el león, el tigre, el leopardo, que son animales muy fuertes, exageradamente, extremadamente ágiles y agresivos y muy rápidos. ¿De dónde obtienen sus mitocondrias la energía si no comen hierbas? Pues por ciclos o mecanismos metabólicos como el ciclo de Cori, donde sus proteínas y sus grasas liberan energía desde el punto de vista bioquímico en una forma mucho más eficiente que consumir carbohidratos. Nosotros estamos acostumbrados a consumir carbohidratos. De hecho, hay esquemas, por ejemplo, el famoso plato dividido a la mitad, esta mitad por completo de proteína y más o menos la mitad carbohidratos fibrosos, carbohidratos almidonosos, etc. Sin embargo, enfrentamos frecuentemente el sobrepeso y la obesidad y una de las maneras más fáciles, entre comillas, de bajar de peso es someternos al ayuno intermitente. Ahí te van las ventajas del ayuno intermitente. En primer lugar, como te decía, a las 8 horas de estar en ayuno, de no comer alimento, de no tomar algún alimento de ninguna manera, ni líquido ni sólido, en ese momento consumes tu glucógeno y el cuerpo empieza a activar mecanismos que primero logran disminuir tus niveles de insulina y de una sustancia, una hormona llamada ILGF o Insulin-like Growth Factor, que es un factor de crecimiento parecido a la insulina, que además es malo. Hoy está demostrado que el ILGF o IGF-1 es uno de los factores que estimulan no la renovación de nuestros tejidos, sino estimulan la formación de cáncer. También están implicados en otras enfermedades como son las enfermedades reumáticas, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. De hecho, en la actualidad, estas 5 enfermedades, incluyendo al cáncer, se consideran expresiones clínicas diferentes de una sola entidad conocida como inflamación silenciosa y que está basada fundamentalmente en la alta ingesta de carbohidratos. Cuando llegamos a las 12 horas de ayuno, cerrando el paréntesis, cuando llegamos a las 12 horas de ayuno, nuestro cuerpo empieza a producir hormonas que contribuyen a la mejoría de nuestro estado físico, entre ellas la grelina, que es una hormona de la satisfacción, la sirtuina, etc. Y estas sustancias, a las 12 horas, permiten que ocupemos de una manera mucho más eficiente el consumo de las grasas de nuestro propio organismo y de los aminoácidos para producir más aminoácidos. Cuando llevamos el ayuno a 12 horas, se activa algunos factores como la hormona de crecimiento y la elevación de la hormona testosterona. Muchos piensan
que solamente los hombres tienen testosterona, pero no, las chicas, las mujeres también contienen testosterona. Y la testosterona ejerce pues funciones importantes en la libido, en la satisfacción sexual, en la formación de músculo, en la pérdida de peso y en la adquisición de masa magra, que es lo que muchos buscamos en este tiempo. Es importante entonces entender que si tenemos 12 horas de ayuno, hemos activado primero el consumo del glucógeno, el inicio del consumo de grasas y de aminoácidos por nuestro cuerpo y la liberación de factores hormonales que van a contribuir a rejuvenecer tu cuerpo, a aumentar la longevidad y de alguna manera incluso a prevenir enfermedades. Momento, no es todo lo que pasa. Cuando transcurren aproximadamente 16 horas de ayuno, el cuerpo activa un mecanismo que fue lo que le valió el premio Nobel al doctor Izumi en el 2016, y ese mecanismo se llama autofagia. ¿Qué significa autofagia? Auto significa propio, fagos, comer, se come uno a sí mismo. ¿Y qué es lo que se come en nuestro organismo? Un grupo de células que se presentan en todo el cuerpo, que se llaman células senescentes. Las células senescentes son las células envejecidas. A veces es un poquito complicado hablar ante el público en general de algunos conceptos fundamentales de la biología, como el llamado límite de Hayflick, pero me voy a permitir usar otra vez la imagen del celular para entenderlo. ¿Les ha pasado que cuando tienen su celular nuevo es súper efectivo, súper padre y tienes acceso a muchas cosas? De repente, 1 año o 2 años después, sucede que tu celular empieza a fallar, entra en modo avión, se apaga, la luz no es suficiente y a los 3 años de plano ya no sirve y tienes que cambiarlo. Los mecanismos que llevan a la falla del celular se llaman mecanismos de caducidad programada. ¿Pero qué crees? El cuerpo humano también tiene mecanismos de caducidad y de envejecimiento programado. En biología molecular y biología celular le llamamos a esto el límite de Hayflick. El doctor Leonard Hayflick fue el que descubrió que tenemos entre 45 y 60 replicaciones celulares que le da límite a nuestra vida. Fíjate qué interesante es esto, porque cuando vemos libros como los Vedas, escritos hasta 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice por ahí uno de los Vedas: en el principio existía el Uno, que respiraba lenta y calmadamente para sí mismo. De la misma manera están contadas todas y cada una de tus respiraciones y todos tus latidos cardíacos. Fíjate nomás qué interesante es este tema. Algunos pueden pensar que es misticismo, que es filosofía, no sé. Es ciencia. Se llama límite de Hayflick. Y aunque no lo queramos, se me eriza la piel nada más de pensarlo. Aunque no lo queramos, nuestra muerte está programada. Nuestro envejecimiento está programado. Sin embargo, tenemos la posibilidad de mejorar ese lapso de vida entre nuestro nacimiento y nuestra partida para que la vivamos a plenitud. Y una de las cosas más importantes para vivir la plenitud es tu propia salud. ¿Cómo influye el ayuno intermitente en tu propia salud? Estoy a un tris de concluir. ¿Cómo influye? Cuando llegamos a estas 16 horas de ayuno, la autofagia consume las células que ya nos sirven, las células que por su programación llamada límite de Hayflick o acortamiento de los telómeros, para aquellos que estudian biología o medicina, el acortamiento telomérico es el que define cuándo comenzamos a envejecer, aunque este proceso en realidad comienza incluso desde antes de nacer. Pero resulta que el usar el ayuno intermitente por 16 horas activa estos mecanismos que permiten la regeneración. Hay por ahí 2 libros que a mí me gustan mucho. Uno se llama El factor enzima, de Hiromi Shinya, que habla acerca de la alimentación y la generación de estos factores. Y otro libro que se llama Una sopa, una comida. Y fíjate que se ha demostrado que cuando tú haces una comida al día, realmente puedes incrementar en un 16 a un 30% tus expectativas de vida. La cosa no para ahí. Si en vez de tener 16 horas de ayuno, llegamos hasta las 20 horas de ayuno, de una manera natural, el organismo activa mecanismos biológicos y moleculares que van a producir células madre, un concepto muy interesante. Uno de los temas muy frecuentes hoy en medicina
es que la gente acude con médicos especialistas en biología celular que les inyectan células madre. Ojo, si yo te diese hormonas tiroideas para disminuir tu función tiroidea, funciona de la siguiente manera que es muy clara. Estoy casi por concluir. Cuando tú tomas algo externo que va a suplir tus funciones, definitivamente tu propia producción disminuye. Esta es una forma en la que tratamos problemas del tiroides. Damos hormonas tiroideas para disminuir la hormona estimulante del tiroides y por lo tanto nuestro cuerpo ya no produce hormona y depende de la hormona externa. Lo mismo pasa cuando tienes que aplicarte insulina, lo mismo pasa cuando tienes que acudir a ponerte células madre. Ojo, quiero aprovechar este momento para decirte a ti que estás en casa viendo este programa, que si tienes alguna pregunta que tenga que ver con esto, que sin duda van a surgir muchas porque es un tema muy interesante, hazla, por favor, haznosla llegar a través del internet y sin duda tendremos la oportunidad de contestarlas. Continúo, ya casi para concluir. Entonces, cuando llegamos a las 20 horas de ayuno, nuestro cuerpo genera células madre y estas células madre propias, originales y además nuevas, increíble, pero nuevas, ayudan a recuperar nuestro organismo. Punto importante, no se trata de llegar a 20 o 24 horas de ayuno, porque ese es otro concepto que se llama ayuno prolongado, del cual hablaremos mucho más adelante en este programa, y ahorita me interesa solamente hablar del ayuno intermitente. Voy a concluir con 5 puntos del biohacking. Punto número 1. Es necesario entender que estamos enfrentando una epidemia de obesidad, de sobrepeso que está asociada a diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades renales y enfermedades reumáticas. Punto número 2. Es necesario entender entonces que debemos tomar nuestras decisiones para controlar ese pequeño celular que nos llena de información y que nos distrae. Y ese celular que tenemos aquí adentro, en la cabeza, que también nos llena de información y que nos distrae y que dejamos de hacer lo importante. Punto número 3. Es fundamental entender los mecanismos biológicos por los cuales el ayuno intermitente sin duda te va a funcionar y te puede ayudar no solamente a bajar de peso, sino a recuperar lozanía, aptitudes físicas, capacidades que creías perdidas. ¿Sale? Punto número 4. Es importante entender que no tenemos que sacrificarnos para llegar al ayuno intermitente. Definitivamente el hecho no se trata de dejar de comer, y me falta un último punto, pero este punto 4 es importante. No tenemos que dejar de comer, no se trata de que disminuyas tu consumo de alimentos. Si te gusta comer, come. Lo único que vas a hacer es prolongar el tiempo de ayuno y disminuir el tiempo en el que vas a tomar tus alimentos. Una forma muy fácil, lo voy a mencionar en el punto número 5, una forma muy fácil es ir avanzando progresivamente en el ayuno intermitente. Pero en este punto número 4 quiero concluir diciéndote que el periodo ideal de ayuno intermitente son 16 horas para que actives la mayoría de los mecanismos que van a ayudar a regenerar tu cuerpo, que van a ayudar a aumentar tus capacidades de la juventud o incluso recuperarlas. Eso es un hecho, Eso es un hecho. Con 16 horas. Punto número 5. Si te cuesta trabajo hacer o intentar el ayuno intermitente, existen distintas formas en las que puedes ir abordándolo poco a poco. Lo primero y más importante es que pongas un horario para tomar tu último alimento. Si tú decides que vas a tomar tu último alimento a las 8 de la noche y acostumbras a desayunar a las 8 de la mañana, ya tienes 12 horas de ayuno. No rompas ese horario. Mantén ese horario y con 12 horas de ayuno ya activaste el primero o los primeros mecanismos que eficientan la actividad de tu organismo. Fíjate que si poco a poco vamos incrementando en las siguientes horas, calculamos, si llevamos 12 horas de 8 a 8 sin probar alimento y ya tengo 12 horas de ayuno, necesito 4 más para cumplir las 16 horas, donde voy a activar la sirtuina, la autofagia y otros procesos de rejuvenecimiento tisular y celular. Significa entonces que debo llegar a las 9, 10, 11, 12 del día en una especie de ayuno intermitente. Al principio nos puede costar trabajo, pero esas 4 horas hasta las 12 podemos restringir nuestras calorías y decir, voy a comerme nada más un sándwich o voy a tomarme un licuado y voy a procurar aguantar hasta las 12 del día. Poco a poco podemos implementar
el ir aumentando una hora de ayuno a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12, para que tu primer alimento lo tomes a las 12 del día. Y entonces, de las 12 del día a las 8 de la noche, tienes tiempo más que suficiente para comer todo lo que tú quieras. Pero ojo, no olvides la primera regla. Llegando a las 8 de la noche, ya no vas a probar alimento. Te espero en Biohacking la próxima semana para hablar y continuar entendiendo estos temas que van a mejorar tu salud, porque realmente estos trucos son un hackeo a tus mecanismos mentales que te han llevado al subdesarrollo o al fracaso en tus intentos de mejorar tu salud. Es un gusto estar contigo. Víctor Garzón, tu anfitrión, cirujano oncólogo y oncólogo molecular. Muy buen día.